Estamos en vivo, señor Mesa, estamos en vivo, por favor. ¿Cómo han recibido ustedes esta decisión del Tribunal Electoral? Buenas noches. Con indignación, porque asumimos que el Tribunal Supremo Electoral actúa respondiendo a las órdenes que da el Poder Ejecutivo y que establece en una lista en la que nos incluye a todos como si todos tuviéramos el mismo carácter, junto al presidente Morales y al vicepresidente García Linera, que han vulnerado el artículo 168 de la Constitución. Se olvida, establecidos en la propia Constitución, que fue incluido en la Ley de Organizaciones Políticas, es que no se puede habilitar a ningún candidato que contravenga la Constitución Política del Estado. Y eso es exactamente lo que han hecho el presidente y el vicepresidente al vulnerar el artículo 168, que establece un máximo de 2 periodos consecutivos. Estamos expresando aquí nuestra indignación democrática y pacífica. La lógica de esta comunidad boliviana que está en contra de la habilitación ilegal del presidente y del vicepresidente es pacífica y democrática, pero enérgica y valiente. No vamos a pasar por alto, que no crea el presidente que el 21 de febrero es una anécdota. El 21 de febrero fue la voluntad popular de más del 50% de los ciudadanos que votaron en contra de la reelección de ambos candidatos. ¿Qué acciones ahora ustedes van a asumir, don Carlos Mesa? ¿Qué medidas va a asumir usted, don Carlos Mesa? En este contexto, el concepto de qué medidas vamos a asumir. Yo soy un ciudadano más. En este momento estoy aquí en las movilizaciones, respaldando lo que significa una voluntad colectiva del país que dice hay que respetar la Constitución. Yo no puedo arrogarme una dirección de un movimiento ciudadano, soy simplemente un ciudadano más. Aquí no vengo como candidato de comunidad ciudadana, vengo como un ciudadano indignado por la decisión del Tribunal Supremo. ¿Ha venido a este punto? Las declaraciones del expresidente Carlos Mesa, Priscila, que se encuentra aquí en la Plaza Droga. Muy bien, querido Ramiro, vamos a estar pendientes, ojalá podamos tener algún contacto en vivo con él, solo para el programa, y conocer otras preguntas que tenemos nosotros también sobre la decisión del Tribunal Supremo Electoral. Gracias, Ramiro, volvemos contigo en instantes. Vamos a compartir este titular que publica el periódico El Deber, Ricardo, por favor, porque nos llama mucho la atención. Esto sale en El Deber hace minutos. La soberanía reside en el pueblo. 2 vocales votaron contra la habilitación de Evo. Antonio Costas y Dunia Sandoval, como estaba anunciado, fueron los 2 vocales que presentaron voto disidente a la resolución que emitió esta noche el Tribunal Supremo Electoral, en el que se autorizó la candidatura del binomio conformado por Evo Morales y Álvaro García Linera. La vocal confirmó en contacto telefónico, respaldó su decisión de la siguiente manera: he presentado mi voto disidente porque he sido parte de la administración del referéndum constitucional del 2016, que entra en confrontación con el fallo del Tribunal Constitucional. Jurídicamente las 2 normas se contradicen, pero en conciencia respeto que el pueblo delibera y gobierna. La soberanía reside en el pueblo, aseguró la integrante del órgano electoral. Sandoval acotó que hubo 2 interpretaciones que se dieron en la sala plena. Unos consideraron que hay supremacía del fallo del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional Plurinacional, y otra tendencia que cree que ambas normas colisionan. Tenemos el referéndum de 2016 que lo administramos frente a este fallo que no lo podemos discutir ni interpretar, decía justamente en esta nota de El Deber Dunia Sandoval. Titular, ahí está, 2 vocales votaron en contra de la habilitación de Evo y Álvaro García Linera. Esa es la información que se está generando a esta hora de la noche. Vamos a tener más análisis. Ahora, ¿qué pasa con esta nueva estructura, estos ya anunciados además por nuestro invitado en una anterior oportunidad? Vamos con Rocío, por favor. Gracias, gracias Priscila. Vamos con el detalle de lo que, si bien estaba anunciado, me sigue preocupando el tema de, con esta última información, de lo que está pasando con el Tribunal Supremo Electoral. 2 disidentes que además establecen que hay una colisión de normas en su aplicación, y lo que genera todavía más dudas respecto a cómo el Tribunal Supremo Electoral está actuando y se está desdiciendo desde adentro. O sea, definitivamente después de conocer las declaraciones de Sandoval, de una de las vocales, es evidente que no se está actuando de una manera conjunta, operativa, con un análisis jurídico claro de lo que se está haciendo con esta habilitación. Me sigue preocupando el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué dice? Y muchas gracias, Marcelo, por estar con nosotros esta noche. Rocío, Priscila, qué gusto, de verdad, un privilegio estar con ustedes esta noche.
sin duda alguna, con una noticia fuerte, pero para nada sorprendente, ¿no? Lo veníamos anunciando en este mismo lugar. Sorprendente en la fecha. Ni siquiera porque ya corría el rumor de que hoy iban a sacar la lista de habilitados por dos razones. Mañana la Corte Interamericana de Derechos Humanos se reúne. Es un elemento fundamental, escuchará a las partes que indudablemente han puesto su objeción al fallo del Tribunal Constitucional. Y por supuesto tenemos una marcha, no grande ni multitudinaria, pero de alguna manera una marcha social que es importante, a puertas de llegar a la paz. O sea que había que anticipar la decisión, ¿no? Es decir, para que el tema se vuelva irreversible. Pero el contenido de la decisión, para nada sorprendente, es lo que ya se había determinado, o lo que habíamos visto que se podía determinar desde el momento en que Katy Uriona deja el Tribunal Supremo Electoral. Esa ya fue una señal muy clara, nitidísima, ¿no? Yo diría desde la salida de Xeni, porque Xeni sale y te deja en tablas el Tribunal Supremo Electoral. Te deja tres vocales, Uriona, Costas y Sandoval, con una visión institucionalista, además con, yo no diría criterios claros todavía expresados, pero con algunos deslices de declaraciones que decían, señores, el 21 de febrero es el que vale. Y los otros tres vocales, de alguna manera, alineados con una tendencia mucho más rígida hacia las determinaciones del movimiento al socialismo, si tú quieres, defendiendo un matiz de elección política. Cuando Sandoval sale, rompe ese empantanamiento, porque además en su carta lo dice. Dice, es imposible avanzar en la toma de decisiones del Tribunal Supremo Electoral. Uriona, perdón, claro. Katy Uriona renuncia y dice, señores, era imposible seguir por este empate, ¿no? Entonces ahí el tribunal se desempata. Ahora, era nítido que Costas y Sandoval no iban a votar a favor de la habilitación de Evo Morales. Y yo sostengo algo, que también lo había dicho, tal como te lo estoy contando. Son pocas horas las que los dos vocales van a seguir ejerciendo el Tribunal Supremo Electoral. Esa era mi pregunta, porque además era parte de lo que se corría en los rumores previos de lo que fue esta convocatoria acelerada para esta conferencia, bueno, no conferencia, para la lectura de un comunicado. ¿Es renuncia o saldrá el tema de la habilitación? Y varios periodistas dicen, no, creemos que es renuncia. Después de esta confirmación que nos hacen algunos medios, porque preguntamos, te comento, he estado en el Tribunal Supremo Electoral, ahí en ese escenario, y cuando preguntamos, ¿hubo disidencias? Y dijeron, no vamos a contestar. Yo quisiera hacerle escuchar la grabación, si la tuviéramos en la parte precisa. Todos dijeron, no vamos a contestar preguntas. Pero resulta que acaba de contestar una pregunta la vocal Sandoval, aclarando su disidencia en esta determinación. Por eso me sigue preocupando de que ni siquiera se está manejando institucionalmente el órgano electoral en este momento. Pero ahora ya no hay mucho de qué preocuparse. ¿Cómo que no? Para las elecciones... Pero escúchame, claro, pero no vas a preocuparte ya de una crisis interna del Tribunal Supremo Electoral, por lo menos de una voz disidente. Bueno. Lo que debería preocuparnos es de que ahora el Tribunal Supremo Electoral entera, completa y totalmente va a ser funcional a un esquema y una lógica política. Te explico por qué. ¿Por qué no renunciaron Uriona y por qué no renunció Costas antes? Hace unos minutos, Rocío, la asamblea legislativa ya eligió al vocal titular que faltaba. Ya está. Ellos renuncian en este momento o mañana en la mañana, porque sería ilógico, sería que se mantengan, es ilógico. O sea, si tú no estás de acuerdo con una candidatura que vulnera la Constitución, que va en contra de la soberanía y la voluntad popular, no vas a administrar una elección donde probablemente el candidato que tú estás haciendo alusión gane la elección. O sea, te imaginas, todo el proceso podría estar invalidado. Es decir, yo creo que no, pero han esperado a que ahora ya exista quórum. Ellos dos salen, ¿no? Mañana mismo puede tomar posesión el nuevo vocal que ha sido elegido por la Asamblea Legislativa y ya tienen quórum. Y además ya tienen los suplentes para subir. Y ya tienen los suplentes para poder llegar para consolidar el quórum nuevamente necesario, de los 7. Okay. Entonces, listo, ha sido absolutamente planificado. A mí no me vengan con el cuento que Uriona
tampoco renunció planificándolo. Renunció planificando precisamente para que esto suceda. Porque si Uriona se hubiese mantenido en el cargo, en este momento el Tribunal Supremo Electoral no hubiese podido tomar una determinación acerca de la habilitación de Evo Morales. La salida de Uriona permite, posibilita, facilita que este Tribunal Supremo Electoral, con esa diferencia de 4-2 que la conocíamos hace rato, tome una determinación absoluta, perdón, de 3-2, sí, tome una determinación absolutamente nítida que hoy día no tiene ninguna discusión, por lo menos en esa mayoría. Ok, con ese análisis, ¿qué esperamos no voy a preguntar de las primarias, pero qué esperamos de las elecciones generales del 2019? Mucha preocupación, porque, primer elemento, estás jugando ya con un Tribunal Supremo Electoral deslegitimado. Ese es el gran problema, ¿no? O sea, tú tienes ahí, quieras o no, la disidencia de los dos vocales, que yo estoy seguro que se va a convertir en renuncia en las próximas horas, ¿no? Ya te establece que las cosas para todos no está dentro de la normativa y dentro de la legitimidad. No está garantizado el proceso. Eso, el primer elemento. Y el segundo elemento es de que si ya has o tienes la duda de que has habilitado un candidato en contra de la Constitución, en contra de las normas, etcétera, no te da ninguna garantía que la parte operativa, técnica, tampoco sea imparcial, es decir, que de alguna manera juegue también a los intereses de beneficiar a ese esquema político. Uno dice, a ver, el tema de las primarias, el tema de esto, señores, padrón electoral, la geografía electoral, el tema de la distribución de mesas, el control electoral, son elementos claves que los maneja no solamente el Tribunal Supremo Electoral, que no solamente debería asustarnos en esa instancia, los tribunales departamentales electorales. Si hay duda de la elección del Tribunal Supremo Electoral hoy día y de la composición y su adherencia política, de algunos tribunales departamentales electorales no existe duda alguna. Eso sí tienen hasta incluso militancia política, en algunos casos se ha elegido hasta militantes políticos. Ese es un elemento que yo creo que debe preocuparnos muchísimo a la población. ¿Cómo cambiar este escenario de incertidumbre? ¿Qué posibilidades hay institucionalmente, sin vulnerar normas, sin generar reacciones extremas? Estoy hablando de violencia. Lo que nos tiene que importar es el país. Lo que tiene que importarnos es nuestro presente y nuestro futuro. Más allá de Evo Morales, habilitado o no habilitado, más allá de todo el esquema, ¿qué hacemos? A ver, hay dos cosas fundamentales que hacer. Una, lo bueno de nuestro sistema electoral, ¿no?, es de que todavía el control electoral reside en los jurados ciudadanos, ¿no? Y eso establece de alguna manera la posibilidad de que los delegados de partidos políticos puedan hacer un proceso de fiscalización y de control en el momento electoral. Eso no te garantiza que no existan índices de fraude o error electoral, pero de alguna manera te puede garantizar que la mayoría del proceso electoral pueda tener una cierta transparencia. Entonces, el llamado ahorita está a los partidos políticos de oposición, que tienen que organizarse, tienen que establecer una estructura partidaria de control, de fiscalización, de presencia de mesas, una logística que permita de alguna manera el control. Es cierto, en algunos lugares no se les permite ingresar, no se les permite ni siquiera ejercer ese papel de fiscalización, pero en la mayoría de los centros de mayor población electoral, ¿no? Ahí está en las ciudades, ¿no? Hay ciudades que están en las ciudades. Yo creo que ahí está el detalle. Y ahí habrá que ver cómo las oposiciones políticas diversas, peleadas que hemos visto, pueden articular un esquema de control y de cuidado electoral. Segundo elemento que me parece fundamental, el segundo elemento es la participación ciudadana. Entre mayor cantidad de participación ciudadana, ¿no?, vaya a votar, tienes la capacidad de evitar menos elementos de fraude, blanco, que se meta acá, de manipulación, etcétera, etcétera. Y el tercer elemento, ¿no?, como nunca, creo que las oposiciones políticas tienen que hacer un lobby en los escenarios internacionales para generar también la visita, la presencia, pero no una visita protocolar, la visita, la presencia de organismos internacionales en el tema del control electoral que se va a llevar adelante.
no te garantizan todo esto, pero de alguna manera son elementos que te van a ayudar a que, aunque se quiera hacer algo por el estilo, tú puedas tener por lo menos el control y la fiscalización. No te olvides que con todo y todo, el pueblo boliviano votó el 21 de febrero no, y ese no ganó. Última consulta. ¿El país estará dividido en cuanto al voto el próximo año? Sí, sí, con certeza. ¿Estará, no sé si, capitalizando Evo Morales y Carlos Mesa? Sí, sin duda. Esto es bajo una lógica del voto útil. El ciudadano no va a dispersar el voto en relación a pequeñas candidaturas. No lo ha hecho en las últimas 4 elecciones. Por lo tanto, no hay nada en la coyuntura política que nos diga que eso va a suceder ahora. Más bien al contrario. La concentración puede hacerse mayor. Siempre está en un 85-86%. Siempre 85-86% del electorado ha sido dividido en 2 fuerzas políticas. Yo esta vez diría que hasta puede llegar al 90%. Es decir, 2 fuerzas políticas que capturen el 90% de la votación. No estoy hablando inventos, o sea, esto es lo que dicen los datos estadísticos de las elecciones. Pasó con Jorge Quiroga, pasó con Manfred Reyes Villa, pasó con Samuel Doria Medina. Revisen ustedes, más del 85% de la población concentró el voto en 2 candidatos. ¿Con posibilidades de segunda vuelta? Yo creo que es inevitable, tal como están las cosas ahora, pensar en una segunda vuelta. Yo creo que el derrotero, el imaginario político, tal como están ahora, estamos en una campaña larga, es casi inevitable a que tengamos una segunda vuelta. Muchas gracias, Marcelo. Muy gentil. Nos vamos a otra mención que a usted le interese. Hablamos de elegancia. Almanza te acompaña en tus mejores momentos.